Buenas tardes, gracias por venir. Vamos a tratar de analizar y encontrar un poco las razones por las cuales los gobiernos intentan realizar estas políticas de redistribución de ingresos y de la riqueza, y ver también cuáles son las consecuencias de aplicar estas políticas, que si bien pueden tener en principio objetivos loables o, digamos, la idea de aquellos que lo aplican de terminar en una situación mejor para todas las personas, vamos a tratar de analizar si eso es así, y para ello quiero mostrarles algunas diapositivas con algunos datos. Las primeras dos preguntas que nos deberíamos responder, y creo que lo vamos a hacer de manera afirmativa todos los que estamos acá, y todas las personas quizás del mundo, si estamos dispuestos a disminuir la pobreza y si se puede disminuir la pobreza. Teniendo en cuenta que la pobreza es un término muy relativo, es decir, los pobres de Guatemala, o lo que se considera un pobre en Guatemala, no es lo que en Estados Unidos se considera un pobre o en Etiopía se considera un pobre, porque en definitiva todos somos pobres y definimos a los pobres como aquellas personas que no alcanzan a satisfacer todas las necesidades. Como ustedes saben, las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, y hay que aplicar esos escasos recursos de la mejor manera, ¿sí? De una manera inteligente para estar mejor. Entonces, de acuerdo a ese concepto, la pobreza está, digamos, en todos los países, aunque uno puede decir que la persona pobre, obviamente, o lo que se considera como un pobre, es aquel que no puede alcanzar ni siquiera satisfacer las necesidades vitales. Y por eso creo que estaríamos dispuestos a contestar afirmativamente estas dos preguntas que nos hacemos. Queremos disminuir la pobreza y se puede disminuir la pobreza. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que nos toca debatir hoy? Las políticas redistributivas del gobierno. Es decir, ¿qué consideramos como medidas redistributivas? En realidad son aquellas medidas que el gobierno o los estados realizan sacándole recursos a algunas personas y dándoselos a otras. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es lo que hace el gobierno. En todo, bueno, sí. Hasta en las funciones más básicas del gobierno, funciones fundamentales del gobierno, hay en definitiva una política redistributiva. Lo que pasa es que a veces esas medidas redistributivas afectan negativamente los esfuerzos de la gente, la creación de riqueza, la posibilidad de generar mayores ingresos, etc. Veamos esta diapositiva que parte del año 0 hasta el año 2000 y el eje vertical en la cual hay una escala de ingresos per cápita en el mundo. Fíjense ustedes que en los primeros 18 siglos de la era cristiana, el ingreso per cápita en el mundo aumentó, pero muy poco, imperceptiblemente, ¿sí? Hasta entrado al siglo XIX, el ingreso per cápita del mundo era muy bajo. Es decir, de nuevo, el ingreso per cápita es un ingreso promedio. Si hacemos un acercamiento a cada región, continente o inclusive país, vamos a ver diferencias. Pero para no cansarlos, digamos, hacia el año 1500, o sea, 15 siglos después del inicio de la era cristiana, básicamente en todo el mundo el ingreso per cápita era igual, ¿sí? Los chinos eran tan pobres como los ingleses como la gente que vive en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Con sus diferencias, obviamente, había reyes, había gente que, no sé, comerciantes, la nobleza, pero eran la minoría, ¿sí? Y a partir del 1500, o si se quiere un poco antes, 1400, comienza en Europa Occidental a incrementarse la actividad comercial impulsada por los mercaderes, y eso va generando una brecha de ingresos entre las poblaciones de esas regiones europeas, occidentales, y el resto del mundo. Pero donde fundamentalmente se genera el gran salto en términos cuantitativos del ingreso per cápita es a partir de la Revolución Industrial,
y con mayor, digamos, precisión entrado bien el siglo XIX. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, en los últimos 2 siglos, menos de 2 siglos, de 1820 hasta ahora, la población se multiplicó por 6, ¿sí? Y el ingreso per cápita por 9. ¿Qué significa? Que la producción de bienes y servicios en menos de 200 años se multiplicó por 54 aproximadamente. 54 veces. ¿Qué significa eso? Que en los primeros 18 siglos no se habían aumentado la cantidad de bienes y servicios, sí, pero muy poco. Es más, aumentaba al mismo ritmo que se incrementaba la población, con lo cual, en términos de pastel para ser repartido, si bien aumentaba el pastel, la cantidad de personas aumentaba al mismo ritmo que aumentaba el tamaño del pastel. O sea, el ingreso promedio no se incrementaba demasiado. Antes de comenzar a ver las específicas políticas de redistribución y los efectos, hay que tener claro una secuencia, ¿sí? Si estamos hablando de que los objetivos de la política redistributiva son eliminar las diferencias en ingresos, entonces lo que tenemos que saber es cómo se generan los ingresos. Una cuestión tan básica como esta, pero vale la pena perdernos 5 minutos o 10 analizándolo. Primero y fundamental, para tener un ingreso, excepto que salga a robar, o tenga algún pariente que me dé dinero de manera permanente, siempre digo lo mismo, los Reyes Magos y Santa Claus no existen, con lo cual, si no tengo estos parientes o salgo a robar, tengo que generar algo. Tengo que producir algo que la gente demande, no que la gente necesite solamente, sino que demande, ¿sí? La gente necesita muchas cosas, pero de ahí a que pueda comprar esas cosas hay un abismo. Entonces, para tener un ingreso hay que producir bienes y servicios que la gente demande. Y para tener un nivel de ingreso mayor, no solo hay que hacer eso, sino alcanzar niveles de productividad más altos. ¿Qué significa? Que con los mismos recursos, con la misma cantidad de tiempo, generar más producción, básicamente. Y ese aumento de productividad se logra de muchas maneras. A través de la innovación tecnológica, a través de lo que Adam Smith llamaba la división del trabajo o la especialización, y fundamentalmente a través de los bienes de capital. Bienes de capital que son las computadoras, el micrófono, las herramientas, equipos en las fábricas, etc. Esos son bienes de capital que me permiten alcanzar niveles de productividad más altos. Y para tener esos bienes de capital es fundamental invertir recursos, ¿sí? Los recursos invertidos significan que estoy generando una mayor cantidad o estoy produciendo bienes de capital. Y para invertir se necesitan ahorros. Para invertir se necesitan ahorros. ¿Qué significan ahorros? ¿O qué significa ahorrar? Que el ingreso, el salario nuestro, no lo vamos a gastar todo en bienes de consumo, sino que una parte la vamos a destinar al ahorro, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del ahorro? Bueno, ¿por qué una persona estaría dispuesta a consumir menos o no consumirse todo su ingreso? Porque cree que en el futuro, con ese ahorro, va a poder alcanzar niveles de consumo mayores. ¿Se entiende el punto, no? Ok. Pero para que esta combinación de ahorro, inversión en bienes de capital, mayor productividad, mayores ingresos sea posible, aquellos potenciales inversores o inversores necesitan una combinación adecuada de riesgo y expectativas de rentabilidad. ¿Qué significa esto? Uno tiene que, cuando uno es un inversor, un empresario, un capitalista, ¿cuál es su expectativa? De ganar dinero. Puede perder dinero, pero no conocemos a nadie que previamente haber realizado la inversión sepa que vaya a perder e invierta en el sector. Eso no tiene sentido, ¿sí? Lo que puede suceder es que se haya equivocado y la inversión no sea rentable. ¿Estamos de acuerdo? Y después el otro punto muy importante es el riesgo. Hay sectores donde es más riesgoso invertir, ¿sí? Y hay sectores donde es menos riesgoso. Hay países donde es más riesgoso hacerlo y hay otros países que son menos riesgosos. Por ejemplo, de los últimos días, bueno, los últimos años, diríamos,
un personaje muy cercano a nosotros, que es el presidente de Venezuela, no ha parado de confiscar propiedades de las personas en función de la revolución bolivariana y todas esas cosas extrañas que él menciona o trata de justificar. Y por lo tanto Venezuela se ha convertido en un país mucho más riesgoso que lo que era hace 10, 15 años. ¿Y eso qué significa? Que la productividad de Venezuela, de la economía venezolana, ha desmejorado. Y eso se refleja en menores ingresos, por eso la pobreza en Venezuela se ha incrementado tanto, ¿sí? Entonces, teniendo en claro esta secuencia, nos permite seguir avanzando y analizar si es posible, efectivamente, disminuir la brecha entre los ingresos, ¿sí?, que tiene la gente. Voy a mencionar algo de lo que veíamos antes, ¿sí?, de la secuencia esa de cómo se generan ingresos. Como la gente tiene diferentes niveles de productividad, porque las habilidades son diferentes, los bienes de capital con el que cuentan es diferente, el sistema el proceso de mercado, ¿qué provoca? Diferencias en ingresos, ¿sí? Cuando ustedes van a rendir los exámenes, cada uno de ustedes tiene diferentes calificaciones, muchas veces, ¿sí? Cuando los corredores en la línea de 100 metros parten después del disparo, algunos llegan primero y otros llegan últimos, ¿sí? Y así con todas las cosas que suceden en la vida. Es decir, las diferencias de ingresos son inherentes al sistema. Ahora, entonces, ¿tenemos que reducir esas diferencias de ingresos? ¿O lo importante será, más allá de la brecha de ingresos, aumentar los niveles de ingresos? ¿Sí? Imaginemos una situación donde, como decía, existe para cada una de las personas diferentes ingresos y eso genera lo que se llama la brecha de ingresos que el Estado va a tratar de reducir, eliminar a través de las políticas redistributivas. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, si sumo todos estos ingresos de estas 5 personas, puedo obtener el ingreso total que generan y el ingreso promedio, ¿sí? Y como es un promedio, observamos que hay gente que está por encima del promedio y gente por debajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, entre esta persona y la primera hay casi una brecha de 10 veces. Bueno, en el mundo es mucho mayor la brecha, a veces, ¿sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, Bill Gates ha acumulado una riqueza de 50.000 millones de dólares. Mucho dinero. Comparado con la riqueza de, creo que cualquiera de nosotros, es más de 10 veces, ¿sí? Entonces, esta es la realidad, que hay diferentes ingresos, hay una brecha de ingresos, hay gente que tiene más ingresos, otra menos. ¿Cuál sería el ideal, digamos, de una política redistributiva quizás? Esta. Es decir, bueno, todos van a tener el mismo nivel de ingresos en, ¿cuánto es? 5.000 quetzales, dólares, lo que quieran. Si todos tienen el mismo nivel de ingresos, el promedio de ingresos es exactamente igual al ingreso de cada uno, obviamente, ¿sí? ¿Cuál será la mejor situación de las dos? Estar en este país, en esta economía, donde todos tienen el mismo nivel de ingresos, o en esta economía, donde la brecha de ingresos existe y no todos ganan una misma cantidad de dinero, ¿sí? Piénsenlo. Imaginémonos que decir, bueno, vamos a redistribuir estos ingresos para lograr esta situación. Esto es como decir, bueno, cuando lanzan el disparo, los 100 metros, todos empiezan a correr. Algunos llegan primero, otros segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el octavo, ¿sí? Corren 8 siempre. Entonces, a cada uno de esos corredores se le entrega dinero en función de el lugar de llegada. Al primero se le dan $10.000, ¿o no? $95.000. Al segundo 50.000, al tercero 40.000, al cuarto 35.000, al quinto 10.000. ¿Sí? Cuando cada uno embolsa el dinero dice, bueno, ahora me voy a mi casa a festejar con mi familia. No, le dicen, no. Ese señor que está con una bolsa grande, ¿sí?, que parece Santa Claus, pero no es Santa Claus, tiene que dejar el dinero que le hemos dado hace 5 minutos. Y ese dinero lo vamos a redistribuir entre todos ustedes en partes iguales.
¿Qué pasa la segunda vez, en la segunda carrera, con los mismos participantes? Nadie se esfuerza, van caminando, despacio, saludando, toda la gente en la tribuna, en la platea, porque da lo mismo llegar último, primero, llegar 4 horas después, 5 minutos después, da exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces estamos viendo que políticas que quieren redistribuir los ingresos para reducir la brecha, la diferencia entre ellos, genera incentivos perversos. ¿Qué significa incentivos perversos? Que nadie va a tener ganas ¿de qué? De realizar esfuerzos, porque da lo mismo realizarlos o no realizarlos. Otra situación que sería mucho mejor, ¿sí? Que esta quizás es la idea primitiva de los socialistas, es decir, que los niveles de ingresos sean altísimos, pero que todos tengan el mismo nivel de ingresos. De nuevo, imposible, por lo que decía de la carrera, y porque además, si nos igualan a todos, si una política redistributiva nos saca el dinero para igualarlos a todos en los ingresos, ¿qué va a suceder con el incentivo a ahorrar, a invertir, mejorar la productividad? Se reduce. Y habíamos visto hace 10 minutos que reducir el ahorro, la inversión, genera menores niveles de productividad, menor cantidad de bienes y servicios y por lo tanto menor nivel de ¿qué? De ingresos. O sea que es contradictorio querer alcanzar no solo una política redistributiva para llegar a una redistribución igualitaria del ingreso, porque cuando termina el día y redistribuí todos los ingresos y comienza el segundo día, ya se van a marcar diferencias entre las personas, ¿sí? Inmediatamente, porque somos todos diferentes. No solo eso es imposible, que es una utopía, sino que alcanzar niveles altos de ingresos redistribuyéndolo permanentemente es un delirio mucho mayor. Eso es imposible. De nuevo, porque no va a haber ahorro, ni inversión, ni aumento de productividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando en términos regionales en Bolivia? En mi país está pasando eso. En Argentina, en el último año, se fugaron, bueno, es una manera de decir, la gente sacó del país o del sistema económico 28, 30 mil millones de dólares, casi un Producto Bruto de Guatemala al año. ¿Por qué? ¿De qué se asustaron? ¿Sí? ¿De qué se asustaron? Se asustaron de lo que podría pasar más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno no ha parado de hacer este tipo de políticas redistributivas. La última de esas políticas redistributivas, ¿cuál ha sido? La gente desde el año 94 le habían habilitado la posibilidad de aportar a fondos privados de pensión. ¿Qué significa eso? Cada uno, aunque era obligatorio hacerlo, cada uno podía elegir entre, creo que 10, 15 empresas administradoras de los fondos, para que en el momento de jubilarse el fondo le diera un ingreso mensual en función de la inversión y la rentabilidad del fondo. Entonces, ¿qué dijo la señora presidenta? Que nosotros tenemos una mujer de presidenta, que es la esposa del anterior presidente, ¿sí? Dijo lo siguiente: bueno, como consecuencia de la crisis actual en el mundo, nosotros queremos cuidar a los futuros jubilados de este país y por lo tanto, como creemos que el sector privado no funciona, y decía, eso está demostrado en el mundo, por eso Obama está estatizando cosas y bueno. Dice, como esto no funciona, el mercado se equivocó, el mercado falló, lo que vamos a hacer es estatizar estos fondos, ¿sí? Entonces, en el lapso de una semana, la presidenta envió una ley al Congreso que fue aprobada por la Cámara de Diputados, posteriormente por la Cámara de Senadores, y en una semana esos 35 mil millones de dólares que pertenecían a las personas se estatizaron. Inmediatamente, la gente que, bueno, antes de haberse aprobado la ley, a los 4 minutos de haberse anunciado esa medida, ¿qué se imaginan que pasó con los fondos que otras personas tenían en los bancos o, no sé, en cuentas de aseguradoras? Inmediatamente empezó a sacarlas, ¿sí? Y a comprar, ¿qué? Dólares, ¿sí? Por las dudas. Entonces, ese mes de noviembre del año pasado, la gente, o sea, hubo una demanda de dólares, compra de dólares por valor de 5 mil millones. ¿Sí? Cuando el mes anterior
había existido una demanda de dólares de 500 millones. O sea, se multiplicó por 10 al mes siguiente. ¿Sí? Y esto seguramente es lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela y en muchos otros países del planeta, donde el riesgo, ¿sí?, de tener inmovilizado capital comienza a subir de manera permanente. ¿Okay? Entonces, esta idea de redistribuir, si bien puede tener un objetivo inicial, como decía al principio, loable o que sea bueno para las personas, porque bueno, le saco a esta que tiene mucho para darle a esta que tiene poco, en realidad es un boomerang, genera el efecto contrario. Así como un precio máximo, seguramente ustedes habrán estudiado ya, ¿no? Los efectos de los precios máximos. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿qué es un precio máximo? Supongamos que el presidente de Guatemala diga, miren, la leche en los supermercados a 10, 15 quetzales es demasiado caro, lo vamos a poner a 3 quetzales. Nadie puede vender legalmente leche a más de 3 quetzales. La pueden regalar si quieren, pero no más de 3. Inmediatamente, ¿qué va a pasar? ¿Cuál era la idea? De que más gente comprara leche. Pero cuando uno va con 3 quetzales al supermercado, se encuentra con que en la góndola ya no hay más leche. ¿Por qué? Porque los empresarios dicen, a 3 quetzales no me conviene, me dedico a hacer otra cosa. Por lo tanto, la producción comienza a disminuir. La inversión presente comienza a disminuir y por lo tanto la producción futura también va a ser mucho menor. Lo mismo pasa con las medidas de tipo redistributivo. ¿Okay? Imagínense algunas de estas alternativas, cómo van a generar incentivos perversos. Primer ejemplo, supongamos que sus catedráticos le dicen, no se preocupen, acá todos van a aprobar. ¿Sí? No vamos a hacer exámenes, ni siquiera, no nos vamos a tomar el tiempo de hacer un examen. ¿Qué pasa inmediatamente? Primero, la mayoría sale de acá y se va. ¿Sí? Porque el incentivo es a irse. Algunos se van a quedar y dicen, bueno, si nos prometen que vamos a tener la nota mínima para aprobar el curso, otros van a querer tener una nota mayor para, no sé, darle el summa cum laude y esas cosas, ¿sí? Para tener 80, 90 puntos, 100 puntos. Pero la mayoría se va a ir. Dice, ya estamos aprobados, listo. Segunda opción, imagínense que todos van a aprobar con 100 puntos. Ahí no queda nadie, ¿sí? Ahí todos se van. La totalidad de los alumnos deja de estudiar, se va, no vienen más a las conferencias. Fíjense, ¿por qué? Porque estoy generando reglas de juego que incentivan a la gente a tomar determinados comportamientos. No es que ustedes son mala gente, las reglas son esas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, los seres humanos, naturalmente, ¿qué tienden a hacer? ¿O qué tratan de buscar? Alcanzar la máxima felicidad con el menor esfuerzo. Entonces acá, ¿qué les estoy ofreciendo? Que no hay que hacer ningún esfuerzo para llegar al objetivo final. No solo aprobar el curso, sino tener la máxima calificación. Otro ejemplo, ninguno va a aprobar. No se tomen la molestia. Nadie va a aprobar. Inmediatamente, ¿qué hacen ustedes? De nuevo, se van. ¿Sí? Pero con resultado, digamos, un poco más triste que los dos casos anteriores. Cuarto caso que no lo puse acá. La situación actual. ¿En qué consiste la situación actual? Que ustedes van a tener que estudiar, algunos van a estudiar más, otros menos, se van a esforzar más, menos, y en los exámenes se verá cómo han procesado toda la información que han hecho los catedráticos. Y en función de eso se va a calificar. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo las reglas de juego generan incentivos absolutamente diferentes. Y esto pasa en la vida real. ¿Sí? ¿Por qué hay incentivos a no producir más o a producir más? Porque las reglas de juego premian o castigan esos comportamientos. ¿Okay? Como decía al principio, si las políticas de redistribución de ingresos consisten en que el Estado tome los recursos de algunas personas y deje esos recursos en otras personas, todo lo que hace el Estado en definitiva es redistributivo. Por ejemplo, cuando contrata gente, funcionarios públicos, empleados públicos, está redistribuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué estaría redistribuyendo? Porque
¿De dónde financia ese gasto público? De impuestos. Y como su nombre lo indica, el impuesto no es un precio. Cuando uno compra leche en el supermercado, indirectamente, ¿qué está haciendo? Contratando al empleado del fabricante de leche, de manera voluntaria. Ahora, cuando el Estado hace eso, contrata gente, ahí no hay una cuestión voluntaria, ¿sí? Por eso es de carácter redistributivo. Por ejemplo, otro de las medidas más redistributivas o uno de los instrumentos más usados para redistribuir es el sistema tributario, los impuestos. Cualquier tipo de impuestos, ¿no? Lo que se llaman impuestos progresivos, ¿sí? Que es lo que en Guatemala se llama impuesto sobre la renta. ¿En qué consiste ese impuesto progresivo? No es que le estoy cobrando la misma tasa de impuesto, por ejemplo un 10% a todos ustedes. Y algunos pagarán más porque tienen un ingreso mayor y otros pagarán menos. No, el objetivo del impuesto progresivo es no solo recaudar, sino achicar la brecha de ingresos. Por ejemplo, aquellas personas que estén con un ingreso, un salario, vamos a suponer, de 0 quetzales a 10.000 quetzales, va a pagar una alícuota de una tasa del 2%. Si ganás entre 10.000 quetzales y 20.000 quetzales, ya no es más 2%, es 8%. Y así sucesivamente. Se van creando diferentes escalas a las cuales se le aplica una tasa de carácter progresivo. La tasa va subiendo en progresión. ¿Y con eso qué se intenta hacer? Reducir la brecha de ingresos. ¿Se entiende lo que digo, no? En algunos países, ya no, pero hace 20 años, 30 años, en Europa más que nada, los impuestos progresivos tenían alícuotas que llegaban hasta el 70%. ¿Qué significa esto? Que una persona que tenía altos niveles de ingresos solo se quedaba con el 30% del esfuerzo generado. Y el 70% iba a esa bolsa de ese señor que comentábamos en el caso de los atletas que teníamos que poner el dinero. La emisión monetaria es otro de los instrumentos de redistribución, pero ese es mucho más engañoso, ¿sí? Porque el impuesto puede ser, bueno, el presidente envía una ley al Congreso, los congresistas lo aprueban, eso sale en el periódico, en el diario oficial donde se publica, y es una ley, todos lo conocemos, ¿sí? Pero el impuesto inflacionario, cuando se emite dinero, cuando el Banco Central emite dinero y genera inflación, es un impuesto, pero que nosotros no lo vemos al principio. Por ejemplo, imagínense que el presidente o el Congreso aprueban un gasto. Dice, bueno, hay que gastar, no sé, vamos a gastar 1.000 millones de dólares y vamos a emitir al tipo de cambio actual del dólar, serían casi 8.000 millones de quetzales. El Banco Central emite 8.000 millones de quetzales y se lo da al gobierno, y el gobierno gasta. Ese incremento en la cantidad de dinero que va a generar un aumento de precios, ¿sí? Es un impuesto, pero ¿cómo es un impuesto? Pero yo no estoy pagando, si yo sigo teniendo la misma cantidad de dinero en el bolsillo, sí, pero lo importante es saber cuántos bienes y servicios voy a poder comprar con esto cuando los precios comiencen a subir. Por eso se llama impuesto inflacionario. ¿Cuándo me van a cobrar el impuesto? Cuando vaya a comprar las cosas y las pague. Ahí me voy a dar cuenta que para ir al supermercado y comprar la misma cantidad de bienes, tuve que pagar 10% más. O con el mismo dinero voy a poder comprar menos que antes, ¿sí? Es una manera de redistribuir ingresos. ¿Por qué? Porque por lo general siempre se ven afectados las personas de salarios fijos, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen alternativa para ajustar sus precios y la gente que cobra un salario fijo por mes no tiene esa alternativa. La deuda pública, otro mecanismo infame para redistribuir los ingresos. ¿Por qué? Imagínense que en vez de emitir 8.000 millones de quetzales, el presidente dice, bueno, no vamos a emitir, vamos a endeudarnos, ¿sí? Con lo cual, ¿qué significa? Buscar ahorros de otras personas que nos presten ese ahorro y gastar esos 8.000 quetzales. Y los vamos a ir pagando en los próximos 10, 20 años. ¿Por qué digo que es infame este mecanismo? Porque alguien hoy se va a beneficiar del gasto público por 8.000 millones, ¿y quién lo va a pagar? Inclusive lo va a pagar gente que no ha nacido.
Gente que no nació va a tener que pagar impuestos como consecuencia que 20 años atrás un desgraciado dijo que había que aumentar el gasto público en 8.000 millones de dólares. ¿Se entiende el punto, no? O sea que estoy redistribuyendo ingresos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y regulaciones. ¿Cómo a través de regulaciones se puede redistribuir ingresos? Por ejemplo, y esto ha sido bastante común en muchos países. En Argentina, por ejemplo, hace 40, 50 años, o un poco más quizás, se sancionó una ley de alquileres, ¿sí? ¿Qué era la ley de alquileres? La ley de alquileres prohibía aumentar el precio que se le cobraba al inquilino, ¿sí? Por ejemplo, uno decía, bueno, ¿cuánto estoy pagando? $800. Bueno, a partir de ahora, ¿sí?, está prohibido incrementar ese precio. Con lo cual, estaba generando, ¿qué cosa? Incentivos orientados hacia qué lado, hacia dejar de construir inmuebles para alquilarlos, ¿se entiende? Hacia comprar inmuebles para alquilarlos, y eso es lo que pasó en la Argentina, ¿sí? Se redistribuyeron ingresos de los inquilinos, que ahora era más, nunca más le iban a aumentar la renta, hacia los dueños, ¿sí? En España hay una ley que es mucho peor, ¿sí? En España hay, por ejemplo, gente, como si fuera acá la zona, no sé, zona 10, zona 13 o zona 14, de las más caras de Madrid, que la gente vive en pisos de, no sé, 100, 150 metros cuadrados y paga 10 euros por mes. ¿Por qué tan poco? Porque hace 40 o 50 años, el presidente de ese momento, que era el general Franco, dictó una ley de alquileres y quedó así, fijo en ese precio. ¿Se imaginan cómo están esas propiedades? Es más, me han dicho que esas propiedades ya directamente los dueños se han olvidado de ellas, entonces no la mantienen. Con lo cual mucha gente sufre muchos accidentes viviendo en esos lugares, ¿sí? Van caminando por las gradas y eso sale en los diarios, ¿sí? Se murió, ¿sí? Pisó las gradas y había un agujero, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, porque ¿quién tiene el incentivo siendo dueño de mantener esos apartamentos? Absolutamente nadie. Por 10 euros, decir, se lo regalo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Ese es otro mecanismo de redistribución de ingresos. Veamos ese instrumento más utilizado que yo les comentaba, que eran los impuestos progresivos. ¿Y por qué los impuestos progresivos que aparentemente no, los que sancionan estas leyes de impuestos progresivos con toda la buena intención para aumentar el ingreso de algunas personas, dicen lo siguiente: a esas dos personas A y B que tienen mayores ingresos, les vamos a cobrar un impuesto más alto que al otro C. Es más, al C no va a pagar impuestos, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Que siendo A y B las personas de mayores ingresos, son los únicos que tienen capacidad de ahorro. ¿Qué quiere decir? ¿Que C con un ingreso menor no puede ahorrar? Sí, puede ahorrar, pero se muere, porque deja de consumir, deja de comprar alimento. Entonces, nadie en su sano juicio va a hacer eso. ¿Cuál es el problema que se genera acá? En el corto plazo, las personas A y B le dan a C parte de sus ingresos. ¿A través de quién? Del Estado, ¿sí? ¿Qué va a pasar a medida que pasen las semanas, los meses? ¿Cuál es el incentivo que van a tener A y B para mejorar su esfuerzo, innovar, producir más, ahorrar, invertir? Absolutamente ninguno. Y por más que tengan ganas de hacer eso, tampoco van a poder, porque ahora parte de su ahorro se ha reducido. Y si el ahorro se reduce, no va a haber inversión posible. ¿Se entiende, no, lo que digo? Entonces, estas políticas redistributivas son políticas netamente populistas. ¿Qué significa? Lo que se llama pan para hoy y hambre para mañana. Y ustedes me dirán quizás, bueno, pero esto en los países más desarrollados también se hace. Claro. Y ustedes dicen, bueno, pero ahí funciona. No, no funciona. Lo que pasa es que ellos se pueden dar el lujo de hacer estupideces. Claro. Una persona que tiene un ingreso de $30.000 al año puede cometer más despilfarros que otra que tiene $2.000 al año. Ese es el punto. Pero en el largo plazo las consecuencias son exactamente las mismas. Van generando menores niveles de productividad y afectando los niveles de ingresos futuros. Lo que voy a mostrar ahora es algunos
algunos datos, ¿sí? De una investigación. En realidad es un trabajo, bueno, es un trabajo de investigación bastante breve que pueden encontrar colocando en Google ese título, que son de esas dos personas, Tanzi y, según me dijeron hoy a la mañana, Schuknecht. Y el que sepa alemán quizás lo pronuncia mejor. ¿Qué es lo que trataron de demostrar? Trataron de demostrar lo siguiente, a través de una muestra de países, que aquellos países que hacían políticas, que el gasto público en políticas redistributivas era mayor, en salud, educación, por ejemplo, no generaban los resultados que uno cree que podrían generar. O sea, que despilfarraban mucho dinero. En cambio, otros países que gastaban mucho menos en esto, generaban básicamente los mismos resultados. Esos son los países analizados. Lo que hicieron fue clasificar a los países en función del tamaño del Estado. ¿Y cuál fue la medida que tomaron? ¿Cuánto gasta el gobierno en función a la producción? Por ejemplo, acá en Guatemala, el Producto Bruto del país es de aproximadamente 40.000 millones de dólares, ¿sí? El gasto público de Guatemala es, según los datos oficiales, aproximadamente el 15% de esa cifra, con lo cual estaríamos hablando de 6.000 millones de dólares, ¿sí? 15%. Entonces, estos investigadores dijeron, bueno, hay tamaños del Estado, hay gobiernos que van a ser muy grandes, otros menos grandes, y así hasta llegar a gobiernos más pequeños, como esos que vemos ahí en la lista, Chile, Hong Kong, Corea y Singapur, ¿sí? Uno de los datos que recogieron, o descubrimientos que hicieron estos dos economistas, fue el siguiente. Gasto en salud. ¿Cuánto gastan esos países que tienen un tamaño del Estado más grande? Bueno, 6.6% del producto, 5.9, 5.2, más o menos lo mismo. Y los que tienen un Estado más pequeño gastan mucho menos en relación al producto. Y uno diría, bueno, pero si se gasta más, los resultados son también mayores, ¿no? Fíjense la expectativa de vida y la mortalidad infantil. Es básicamente la misma en todos los grupos. Esto es lo mismo decir, ¿tiene sentido gastar 50 quetzales para satisfacer una necesidad cuando por 10 quetzales puedo satisfacer la misma necesidad? No, no tiene sentido. Eso se llama despilfarro de recursos. ¿Se entiende el punto? Gasto en educación, ¿sí? Fíjense que gasto en educación 6.4, 5.6, 5, 3.3. Y uno dirá, bueno, pero ahí sí hay diferencia, porque en los países que tienen un gasto muchísimo menor, la tasa de analfabetismo es del 6%, una barbaridad respecto al otro. Pero 6%, comparada con las tasas de analfabetismo africanas o latinoamericanas, esto es un lujo. 6% de la población, ¿sí? Y esto es del año 90, esto debe tener 15 años, 10 años esta investigación. Chile, Hong Kong, Singapur, en estos últimos 10 años fueron de los países que más crecieron. Con lo cual, la tasa de analfabetismo seguramente ha disminuido en esos países. Es decir, estas políticas de gasto público social no solo están, digamos, mal administradas, y es lo que uno llama corrupción, sino que los objetivos nunca se alcanzan, ¿sí? Pregunto, ¿por qué un burócrata maneja mejor miles de millones de quetzales que una persona? ¿Por qué mis recursos lo tiene que manejar un burócrata? ¿Por qué mis recursos se administran mejor por un burócrata? ¿Qué sabe él que yo no sé? ¿Sí? ¿Cuánto más inteligente es esa persona que yo? No hay ninguna justificación, ¿sí? Ninguna justificación. Ustedes dirán, bueno, pero los suecos viven fantástico. Y el gasto público sueco es enorme. 50, 60% del Producto Bruto. Ahora, la pregunta ¿cuál debería ser? ¿Son tan estúpidos los suecos que no pueden administrar ese 60% que le dan el Estado? Ahora no digamos el 60%, pero
casi la mitad del dinero que le dan al Estado, ¿por qué no lo pueden administrar ellos? ¿Sí? ¿Cuál es la falla técnica mental que tienen los suecos? Ninguna. ¿Sí? ¿Sí? Los seres humanos somos básicamente muy parecidos en muchas cosas, distintos en nuestras habilidades, nuestros objetivos, nuestras necesidades, pero todas las personas queremos estar mejor. Y para estar mejor tratamos de reducir el esfuerzo. Esto pasa en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Hasta los animales quizás lo deben hacer. Entonces, estas políticas de redistribución, lamentablemente, con todas las buenas intenciones que existen, en realidad lo que generan es más pobreza. ¿Por qué? Porque quitándole el dinero a aquellos que podrían generar mayor inversión, generan menor productividad y por lo tanto evitan que los salarios aumenten, ¿sí? Por eso siempre pongo este ejemplo. Hay muchas veces que caen a nuestros países, llegan a nuestros países personas que vienen de lo que se llama primer mundo. Y por lo general son europeos. Y por lo general provienen de organismos internacionales. Que dicen, claro, por eso son pobres ustedes. Porque el gasto público no es mayor. Lo que deberían hacer para salir de la pobreza es aumentar los impuestos, gastar más dinero en los pobres, y así van a llegar a ser un país rico como nosotros. Yo les hago esta pregunta. Imagínense, a ver, en Suecia, en promedio, la gente le deja al gobierno 50% de su ingreso. Imagínense que a los guatemaltecos los obligaran a dejar el 50% de su ingreso. Y ustedes me dirán, no, imposible porque hay mucha gente que se muere de hambre. Bueno, a todos esos que son pobres no les puedo cobrar impuestos. ¿A quién le cobro impuestos? A los que tienen mayores niveles de ingreso. Entonces, ¿cuánto le debería cobrar? ¿60%? ¿70% de su ingreso? ¿Quién queda en Guatemala? Los pobres nada más. Porque el resto de las personas de mayores ingresos se van, ¿sí? O por lo menos dicen, voy a esperar que todo esto se destruya y después empezaremos de nuevo. Es decir, no hay incentivos, ¿sí?, para generar, para ahorrar, para invertir y producir más. Ese es el problema. Y ustedes me dicen, ¿y Suecia cómo hace? Claro, de nuevo, como tienen niveles de ingreso más altos, pueden soportar una carga tributaria mayor. Vamos a poner un ejemplo. Los suecos tienen, supongamos que tengan $40.000 de salario promedio por año. El 50% de 40.000 es 20.000, con lo cual le quedan 20.000 más. Ok. Un guatemalteco tiene un ingreso promedio de anual $2.500, según las estadísticas oficiales. Imagínense que le cobran el 50%. Le quedan $1.250 por año. Dividido 12 son $100 por mes. No lo puede soportar, ¿sí? O sea que esas personas morirían de hambre porque si les obligan a pagar impuestos. Vuelvo sobre el tema. Los países más... A ver, Suecia, ¿cómo llegó Suecia a ser un país desarrollado? Porque lo que no cuentan estas personas que vienen a darnos asesorías es que Suecia, cuando alcanzó esos niveles altos de ingresos, fue en los años 60, cuando sus impuestos eran la mitad de lo que son ahora. ¿Sí? O sea, lograron crecer en función de que la carga tributaria no era tan alta. Y cuando los ingresos se hicieron altos, algunos vivos aprovecharon y dijeron, como ahora tenés un ingreso alto, te pego el manotazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, digamos que en síntesis lo que podríamos decir es lo siguiente. Que en realidad la brecha de ingresos no es tan importante, ¿sí? En realidad, cuando uno dice, a mí me gustaría tener que alguien haga algo para reducir la brecha de ingresos entre la población, es un envidioso. Lo que uno tiene que tratar de lograr es, ¿qué cosa? Incrementar los ingresos por sí mismo y no buscar la manera de que alguien de manera coactiva le saque recursos a uno para dármelos a mí, ¿sí? Eso es como un robo legal, como decía Bastiat, ¿sí? Que probablemente lo estudien en algún curso, no lo han leído. Pero básicamente esta es la idea, ¿sí? Dejar de lado la preocupación por la brecha o diferencia de ingresos y generar las condiciones para que haya mayor ahorro e inversión y que los ingresos crezcan. Seguramente haya personas que le vaya mejor, tenga mayores ingresos, pero
Cuando hay un contexto, reglas adecuadas, instituciones que permiten invertir más, los ingresos de las personas van a subir. Pongamos algunos ejemplos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Hong Kong hace 30 años, o 40 años, era un país pobre. Hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. Lo mismo Irlanda. Irlanda era el país más pobre de Europa Occidental. Hoy tiene el ingreso per cápita más alto de la Unión Europea. Y eso fue, o sea, las reformas en Irlanda institucionales comenzaron a mediados de la década del 80, o sea, estamos hablando de 20 años. En 20 años el país cambió en 180 grados. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo? Quizás con un tiempo de, digamos, de un proceso mucho mayor, en Latinoamérica, Chile es el caso. ¿Sí? Comenzando reformas con gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos continuando con esas reformas. ¿Sí? Quizás es el único país que tuvo dictaduras en Latinoamérica y reformas a favor del ahorro y la inversión. Es decir, uno dice, no, bueno, lo que pasa es que tienen que venir gobiernos militares. Los gobiernos militares, prácticamente en todos los lugares del mundo, en toda la historia de la humanidad, han hecho desastres, ¿sí? Salvo casos excepcionales. En Argentina, bueno, gobiernos militares, civiles, en Argentina cualquiera hace desastres. En Guatemala también han tenido gobiernos militares. Pero básicamente Chile es, digamos, como la excepción a la regla en Latinoamérica. Uruguay, Perú en los últimos años también ha mejorado, Brasil también, El Salvador también ha mejorado mucho. En sudeste asiático, los que mencionaba, Hong Kong, Singapur, China está avanzando. En los últimos 30 años, los chinos quintuplicaron su salario promedio. Promedio, ¿sí? Hay 300 millones de chinos viviendo en la costa de China que tienen ingresos parecidos, similares a los de la clase media de Europa ya. Fíjense, en 30 años, lo que se ha logrado. Lo que ha logrado China en los últimos 30 años es algo que nunca se alcanzó en la historia de la humanidad, que es sacar a tanta gente de la pobreza en tan poco tiempo. ¿Sí? O sea que las reformas que están orientadas a crear incentivos favorables a todo este mecanismo de generación de productividad son posibles, hay casos que existen en el mundo. Lo más importante acá es darse cuenta del problema, cuál es, y en función de eso tratar de llevar esto a la práctica. ¿Hasta dónde tiene que llegar el gasto público? ¿Qué es ya demasiado y qué es ya muy poco? O sea, dar un porcentaje del gasto público en relación al producto es, en términos óptimos, es imposible. Lo que yo creo es que el gasto público, o sea, los recursos que utiliza el Estado para financiar determinadas funciones, no debería ir más allá de lo siguiente. Digamos, el Estado tiene que crear un contexto adecuado para alcanzar, digamos, vamos a ponerlo así, tasas de crecimiento lo más alto posible. ¿Qué significa esto? Evidentemente en Suecia, ¿sí?, lo que ha sucedido es, se sigue creciendo, pero a tasas muy pequeñas. Hace 40 años Suecia crecía al 6% anual, hoy crece a menos del 1% anual. Lo que tiene que hacer el gobierno es, a través de reglas de juego, por ejemplo, las garantías de los derechos de propiedad, darle la libertad a la gente para hacer transacciones con otras personas. ¿Cómo no tenemos la libertad de hacer intercambios con otras personas? ¿Cuál es el fundamento? Somos tontos. Si cuando uno hace una transacción es porque es un juego de suma positiva. Cuando se hace el intercambio, estamos suponiendo que los dos ganamos. ¿Cómo que no podemos comprar carros japoneses al mismo precio similar que lo producen los japoneses? ¿Qué es esto de que, bueno, acá en Guatemala los carros son relativamente baratos? En mi país los precios son el doble de lo que son acá en Guatemala. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque para importar carros se le pone un arancel enorme, ¿sí?, con la justificación de que están protegiendo la industria local. Es cierto, están protegiendo al industrial local, ¿sí? Hace 50 años pasa eso. Hace 50 años que los industriales dicen, no, lo que pasa es que necesitamos tiempo.
tiempo para acumular una riqueza en base a pegarle el palazo a la cabeza a todos los consumidores de carro, ¿sí? O sea, cuanto mejor estén garantizados los derechos de propiedad, más incentivos a ahorrar e invertir. Y de nuevo el ejemplo de mi país. Este manotazo que se le hicieron a los fondos de pensión es una violación a los derechos de propiedad. Es lo mismo que si le hubieran robado a todos los aportantes de ese dinero en la calle de delincuentes. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia que haya salido a través de una ley, ¿sí? Las leyes no están para robarle a la gente, ¿sí? Es decir, si uno cree que le van a robar y si la probabilidad que le roben es cada vez más alta, dice, bueno, vivo acá, siembro unos tomates, lechuga, frijoles, con eso sobrevivo, ¿sí? Ahora, no le pidan que esa persona haga el esfuerzo para producir mucho más porque no va a tener ningún incentivo, ¿sí? O sea, yo creo que el Estado tiene que cumplir con ciertas funciones, como es proteger derechos de propiedad y generar un contexto en el cual la gente pueda realizar transacciones de manera libre, garantizar todas las libertades, y no solo las económicas, sino las civiles o políticas, como se llaman, poder elegir a sus gobernantes, ¿sí? Esto es muy importante también. Generar límites al poder. ¿Qué significa límites al poder? No voy a hablar de las reelecciones, si tiene que haber o no reelección, sí. En definitiva, eso no importa tanto. Lo que importa es lo que puede hacer la persona que llega al poder. Porque si es reelegido muchas veces, pero hay límites al poder muy estrictos, no importa, ¿sí? ¿Cuáles son los límites al poder? Bueno, se han inventado varios instrumentos, la separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Antes los reyes cumplían las tres funciones, con lo cual tenían la suma del poder público. ¿Qué más? Lo que se llama el federalismo, que la gente en su propia ciudad pueda elegir a sus gobernantes y a los legisladores de la ciudad, y no solo eso, que sea el propio municipio el que le cobre impuestos al vecino y no sea el gobierno nacional el que cobre impuestos y después el gobierno nacional decida si le va a girar los recursos, dar los recursos al municipio. O sea, el federalismo en términos fiscales y políticos es muy importante para, digamos, ponerle límites al poder, ¿sí? En otros términos, lo que hay que hacer es descentralizar el poder político, no solo limitarlo también. No sé si está contestada la pregunta. Creo que 50% del gasto público en relación al producto para hacer eso es un despilfarro de recursos. Claro, usted me dice, bueno, pero en Guatemala en realidad se gasta poco, pero se gasta mal. Bueno, por suerte se gasta poco. Imagínense si se gastara el doble o el triple, mal. La situación sería 3 veces peor. ¿Se entiende? Gracias por la pregunta. Me quedó una duda. ¿En Argentina qué fabricantes de carros hay? En Argentina están, bueno, a ver, que me acuerde, como decimos nosotros, Toyota, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen, Nissan. Entonces, ¿qué más quieren importar? ¿Cómo? ¿Qué otro quieren importar? Los baratos. Es decir, eso solo fue ahorita de la pregunta suya, pero el punto es que en los años 50, cuando se instalaron las primeras fábricas de carros, dijeron, la única manera para que estas fábricas puedan ser rentables es que el precio sea el triple del producto importado. Ahora sí, la duda. Que usted mencionó que en Hong Kong, Singapur, como la investigación había sido hace 10, 15 años, que había subido su nivel, entonces que lo más probable es que haya bajado el analfabetismo. Entonces, ¿no cree que también pudo haber sido porque hayan aumentado el gasto? O sea, no necesariamente se hayan quedado muy pequeño el gasto, sino que pudo haber pasado a pequeño y por eso es que bajó. Bueno, puede ser. Según los datos que uno consigue, por ejemplo, en el índice de libertad económica, que refleja esto que usted está diciendo, prácticamente en Chile, Hong Kong y Singapur, esos gastos se han mantenido constantes en relación al producto, ¿no? Pero habría que investigarlo, es un buen punto para plantear, ¿sí? Gracias.